voy a Cuando usted observó un sistema, cuando usted formuló las preguntas que algunos me comentaban por ahí, ¿qué es lo que sigue? El siguiente paso, o sea, que no es el primer paso, ¿va? No se vayan a confundir, es el tercer paso o el segundo paso. No podemos hacer primero el diagrama si nosotros no hemos hecho una entrevista, porque entonces vamos a construir algo que ni siquiera sabemos qué estamos haciendo. Entonces, vienen los diagramas de flujo. Este tema en análisis es clave. O sea, este tema es clave en cualquier ingeniería que usted, por ejemplo, presenta los procesos de algo. ¿Por qué? Porque si usted hace mal los diagramas, si usted no define bien cada uno de los elementos, cada uno de los datos que va a transformarse en un sistema, entonces al final usted no va a poder interpretar los datos. Va a obtener un sistema malo. Si usted no sabe definir qué va a necesitar, quiénes interactúan en un sistema, cómo se interactúa en un sistema, entonces al final va a terminar mal, ¿va? Entonces a eso le llamamos los diagramas de flujo de datos. Ahí hay un poquito más información, pero es la parte más importante de los diagramas, es que describen a través de símbolos la transformación de datos de un sistema. También describe los procesos, la entrada de la información y la salida de la información. Entonces, los diagramas es como algo más específico. O sea que a través de los diagramas usted especifica los detalles que va a tener un sistema de información. Bien, ahí mismo, aquí mismo les muestro un ejemplo de un diagrama. Ahí también en el libro aparece otro ejemplo de un diagrama, pero ese es un diagrama más detallado. Les cuento que los diagramas están divididos en tres etapas. El diagrama de contexto, este que están viendo acá, es un diagrama de contexto. O sea, un diagrama de contexto es un diagrama general. Por ejemplo, este es un diagrama general, ¿bien? Y ya les voy a explicar por qué. Luego siguen los diagramas cero o diagramas detallados o que tienen mayor detalle, que todo esto lo hace más detallado. Y está un tercer nivel que es el nivel más detallado aún, o sea que mientras, o sea, está el nivel de contexto, es este que estamos viendo acá, es uno diagrama de contexto. Luego están los diagramas cero, que muestra el detalle mayor de lo que estamos viendo acá. Y luego está el diagrama 1 o 2 de nivel 1, que es el que describe todo de manera nuevamente más detallada. Entonces, el más general es este, el diagrama de contexto. Bien, vamos a analizar este diagrama de contexto. ¿De qué creen que qué creen que se trata este diagrama? Bueno, creo que ahí lo dice, ¿no? Está claro, ¿no? Gestión bibliotecaria. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace un diagrama? Un diagrama dice que se encarga de mostrar los procesos. Les voy a explicar un poquito. Las flechitas son los datos. Entonces, ahí en la parte central es el sistema, gestión de biblioteca. Por eso dice ahí cero, diagrama de contexto. Bien, ¿qué cosas hace un usuario en una biblioteca? ¿Qué cosas hace un usuario en una biblioteca? ¿Qué hacen ustedes cuando van a una biblioteca? ¿Qué datos brindan? Cuando llegan a Bueno, una la biblioteca. verdad, si voy a una biblioteca, lo primero que haría sería ir a la sección de libros, mirar qué tipo de libros hay, o si ya tengo algo en específico que buscar, pues le preguntaría al bibliotecario dónde está la sección de tales libros y también le especificaría dónde y qué libros necesito. Entonces, Bindel, la primera etapa sería que los pedidos, ¿va? Yo hago un pedido de libros. Aunque si somos más sinceros, realmente pedidos de libro incluye un montón de cosas, ¿verdad? ¿Qué cosas incluye el pedido de un libro? Usted lo mencionó, creo. Ahí me estuvo mencionando algunas cosas. Cuando usted va a hacer un pedido de un libro, digamos, ¿Qué libro necesito? entonces un primer elemento es que usted seleccione el libro o selecciona los libros, ¿verdad? Me imagino que en una biblioteca usted también llena información de eso. Entonces, ustedes pueden ver esta rayita significa que el usuario, o sea, la persona que necesita un libro, va a ingresar dentro del sistema el pedido de libros. O sea, esta persona, recuerden, bueno, esto sería una entidad, luego vamos a hablar de eso, pero miren, un usuario en una biblioteca, en un sistema de biblioteca, la entrada que utilizara un usuario sería pedir un libro. O sea, que el usuario va a ir al sistema, digamos que es un sistema que esté en línea primero.
Si usted entra en línea y en la biblioteca en línea, usted busca todos los libros o los libros que usted necesita. Digamos que usted primero busca el libro, hace un pedido de los libros y usted luego va a buscarlo a la biblioteca. Entonces, esa información, toda esa información al sistema la ingresó el usuario, ¿verdad? ¿Y qué más puede ingresar el usuario al sistema? También puede ingresar la devolución de los libros. O sea, cuando usted ya recibe un libro, la otra cosa que puede hacer un usuario es devolver un libro. Entonces aquí podemos ver que dentro del sistema, el usuario lo que hace es que introduce información, ya sea de los pedidos que hace o de la devolución que hace de los libros. Bien, luego está otro usuario. Miren, si ustedes se fijan en el mismo nombre, significa que es la misma entidad. O sea que el usuario también tiene una salida. ¿Cuál sería la salida de un usuario? ¿A qué creen que se refiere una salida que se llame sanción? ¿A qué sería? ¿Cómo sería en una biblioteca una salida de un sistema que sea una sanción? Bueno, les explico. Usted lleva el libro, ¿va? Hace un pedido del libro, pero luego el libro lo lleva con 3 hojas que rompió, digamos, o mojó. Entonces el libro lo presentó, estaba malo, lo recibió bien ordenadito, pero luego usted lo llevó malo. Entonces, me imagino que la sanción es que el sistema le va a generar una cantidad de dinero que tenga que pagar por el libro que dañó. Eso no, ahí sí nosotros lo notamos, la persona no introdujo datos, sino que el sistema le envió datos, o sea, se revisó el libro, alguien ingresó el libro, cuando ingresó el libro, automáticamente puso los libros que fueron dañados y el usuario al final, además de enviar pedidos o enviar devolución, recibe una salida en algunos casos, ¿va? Porque no siempre va a ser la salida. Y la salida sería la sanción, ¿verdad? Según lo que cumplió. Y luego viene el bibliotecario. Y el bibliotecario, según este sistema, lo que hace es que incluye las altas y las bajas de los libros. O sea, si una persona vino, hizo un pedido, automáticamente el bibliotecario pues tendría que decir también qué libros están de altas o están de bajas. O sea, qué libro ingresó a la biblioteca y qué libro salió de la biblioteca. ¿Cómo saldría un libro de la biblioteca? Bueno, digamos que se arruinó, ¿va? Un libro que se arruinó, que ya no es, que ya está obsoleto. ¿Cuál sería una alta? Pues serían los nuevos libros que ingresan en la biblioteca. Entonces, vean cómo se crea un diagrama de contexto, ¿verdad? Si ustedes pueden observar, esto ocurrió al momento de que la persona hizo una entrevista o que la persona observó. Todo esto que nosotros estamos mencionando, lo que decía Bindel, nosotros lo analizamos no porque hicimos una entrevista, ¿va? ¿Por qué analizamos esto? ¿Qué método hemos utilizado para saber de una gestión bibliotecaria? ¿Cuál fue el método que ha utilizado usted? Podría ser, bueno, en el caso de ustedes, ¿va? Podría ser que ustedes ahí con Lennart, ustedes han alguna vez hablado de cómo se administra una biblioteca. Digamos que ustedes han ido a una biblioteca, entonces lo han hecho a través de observación. Ustedes han observado cómo se realiza el proceso de una biblioteca. ¿Para qué nos sirve un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo de datos. Pueden observar, a través de este diagrama que observamos acá, yo tengo una mejor idea o cualquier persona puede entender mejor el sistema que yo voy a realizar. Entonces, de eso se trata, elaborar un diagrama de flujo de datos. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna pregunta? No, ninguna, ¿verdad? Bien, vamos a irnos entonces a los símbolos. Vamos a irnos a los símbolos de un diagrama de flujos. Estos símbolos tenemos que memorizarlos como, bueno, vamos a hablar de las ventajas. Primero hay esa parte de las ventajas. Vamos a leerlas rápidamente, porque aquí el tiempo tiene que hacer que ustedes puedan hacer diagramas de flujo o le puedan entender. ¿Alguien por ahí que lo lea ahí rápidamente? Ventajas de los diagramas de flujo. Sencillez y facilidad. Muy bien.
Sirven como medio de comunicación entre el analista y el cliente, validación sobre la manera en que se utiliza el sistema y facilidad de interacción entre usuario y analista. Ok, esta parte me gusta la parte donde dice interacción. O sea, no es lo mismo que usted llegue, ¿verdad? A hablarle a la persona, o digamos que usted fue a observar, usted fue a hacer una entrevista, usted ya digamos que va a la tercera visita a la empresa. ¿Qué es lo que tiene que llevar ya? Usted ya tiene que llevar un diagrama de flujo de datos. Usted ya tiene que llevar este diagrama, hablar con la persona y decirle, mire, yo considero que el sistema se mueve así, que ustedes son los clientes, ustedes son los encargados de ingresar esta información, va a salir esta información y poderle mostrar a las personas cómo va usted trabajando con el sistema. Porque si usted llega nuevamente a la empresa por tercera vez, digamos, después que observó la empresa cómo trabaja, después de que hizo la entrevista y usted a la tercera visita sigue todavía con las entrevistas y no se mira avance, entonces vamos a tener un gran problema, que es que las personas van a empezar a aburrirse porque usted va a seguir con lo mismo. Entonces, ya usted en la empresa tiene que empezar después de hacer la entrevista y de hacer la observación, usted continúa con la parte de realizar los diagramas de flujo de datos. La validación sobre la manera en que se utiliza el sistema, es decir, bueno, qué cosas van a ser válidas, qué cosas necesito en el sistema de información. Bien, muy bien ahí, Francelix, ¿verdad? ¿Cuáles son las limitaciones de los diagramas de flujo? Ahí sí lo puede leer alguien por ahí. ¿Cuáles son las desventajas, digamos? ¿Puedo yo, profe? Sí, Francelix. No permiten Nos medir permite medir el comportamiento de los sistemas en virtud del todo. Nos permite medir el comportamiento. Nos permite darnos cuenta de las relaciones entre los datos y no permite darnos cuenta de la concurrencia de los datos. No permite conocer el contenido de los datos. Que fluyen. Bien. Miren, prácticamente las limitaciones son cosas que no puede hacer. Por ejemplo, yo en un diagrama de flujo de datos no puedo medir el tiempo, ¿verdad? Yo en un diagrama de datos no puedo saber la concurrencia, yo no puedo saber las relaciones. O sea, en un diagrama de flujo de datos hay cosas que no puedo saber. Lo único que yo hago con un diagrama de flujo de datos es cómo se transforman los datos. Pero para las demás, para los otros detalles existen otras herramientas que vamos a ir conociendo. Bien, vamos a ir con los símbolos. Primero, el primer símbolo en un diagrama de flujo de datos se conoce como proceso. Y el proceso, bueno, de hecho el proceso, como pueden observar, es la clave de un diagrama de flujo de datos. ¿Qué es un proceso? ¿Qué hace un proceso? Ahí en el libro van a encontrar una gran cantidad de información, pero aquí la vamos resumiendo poco a poco. Si alguien lo puede leer ahí de lo que está en la diapositiva. Rápidamente ahí. Para aprovechar el tiempo. Representa la transformación de los datos, convierte los datos de entrada a uno o más de salida. Ok, bien. Entonces, define un proceso. Defíname procesos ustedes. ¿Cuáles son las características de un proceso? De manera general, ¿qué tiene un proceso para que sea un proceso? Denme ejemplos de proceso en la vida cotidiana. ¿Ustedes creen que lavar ropa es un proceso? Lavar la ropa. ¿Será un proceso lavar la ropa? Les pregunto. ¿Es un proceso lavar la ropa? Los escucho. Yo pienso que sí. Claro, es un proceso. O sea, que es un proceso que a nosotros no nos, como analistas quizás no nos interese, bueno, a menos que nos pidan un sistema de lavandería, ¿va? Ya es otra cosa, ahí sí nos interesa. Entonces,
un proceso tiene una característica bien que no vamos a perderlo. Primero, en la parte superior, aquí como pueden ver acá, en la parte superior está la numeración del proceso. Cuando un proceso es el sistema, se utiliza el número 0. ¿Verdad? Ahí, bueno, ahí intenté hacer el 0. ¿eh? Entonces, cuando usted mira uno que dice 0, como el ejemplo anterior que ustedes vieron que decía 0 arriba, significa que es un sistema. Es una pregunta bien, casi una pregunta de examen. ¿eh? O sea, cuando usted mira que arriba dice 0, es un diagrama de contexto y representa un sistema. Cuando usted mira 1, 2, 3, cuando usted mira ya la numeración común, entonces son los pasos de ese sistema. Y cuando usted mira 2.1, es la, digamos, es la explosión de esa definición. Entonces, en la parte de arriba aparece la numeración, el orden de los procesos. En la parte de abajo aparece el nombre o la información. Por ejemplo, dicen que un proceso está conformado por un verbo, infinitivo, más sustantivo. Por ejemplo, crear, lavar, registrar. Mucha atención a eso. ¿eh? O sea, tiene verbo. La primera parte de un proceso es un verbo. Por ejemplo, procesos en una facturación, ingresar nombre del cliente, ingresar información del producto, ingresar fecha del producto, seleccionar el tipo de factura. ¿Me entienden? No sé si me van entendiendo ahí. No sé si lo van entendiendo. Entonces, vean ustedes el libro, vayan, estén observando el libro en este momento también. En la página 71, vean cómo hay un diagrama 0 que dice Sistema de Administración de Recursos Humanos. Entonces, cuando usted mira el 0, es un sistema total, ¿verdad? Cuando usted mira 1, por ejemplo, ahí dice ingresar a un cliente nuevo al crédito. Ya ese sería un proceso. Hay otro proceso que dice calcular el impuesto sobre la renta. ¿Cómo se calcula el impuesto sobre la renta? Tendría que definirlo yo más detalladamente. ¿Qué cosas se necesita para calcular el impuesto sobre la venta? ¿Preguntas hasta el momento? Vamos, ese es el primero, ¿va? El proceso, y es el más importante de entender. Siempre va con un verbo. Vámonos por acá entonces. Vamos al siguiente. Siguiente símbolo. Bueno, ahí nos da un ejemplo de proceso. Aquí pueden ver, por ejemplo, aquí está un proceso, gestión de pedidos, componer que pedidos. Ustedes pueden ver que siempre hay un verbo seguido por un sustantivo. Ahora sigue la entidad. ¿Qué es la entidad? La entidad es un proceso que tiene un origen y un destino de datos. Ejemplos de entidades. ¿Me pueden dar más ejemplos, además de estudiantes, ustedes? Denme otro ejemplo de una entidad. Vamos a poner acá ejemplos de entidades. ¿Creen ustedes que maestro sería una entidad? Sí, porque son personas, entidades, todas aquellas características de una persona. Exacto. En todo caso, maestro, por ejemplo, es como un grupo de personas. Entonces, maestro sería una entidad. Otro tipo de entidad. Las entidades no tienen que ser vivos tampoco. Porque puede decir usted, bueno, otra entidad. Porque una factura, parece que uno dice, entidad, una factura. Pero la factura sería una entidad. ¿Por qué? Porque la factura como tal es un documento que almacena información independiente y que está dividido en diferentes facturas. Entonces sí se observa como una entidad. Otro ejemplo de entidad, la más famosa, es cliente. ¿va? Cliente. Bueno, recuerden que se pone como, no se pone en plural, se pone en singular. Otro ejemplo de una entidad, de cualquier entidad que ustedes se les venga a la mente. Ok, estudiantes, bueno, otra entidad podría ser cajeros. Un cajero es una entidad, pues son personas que se encargan de algo en específico. Del ejemplo que yo les dije, motorista, gerente. O sea, si ustedes se fijan, las entidades son elementos, son personas,
son grupos de algo. Entonces a eso nosotros le llamamos las entidades. Bien. Y las entidades siempre tienen un origen o un final, ¿verdad? Tienen siempre un origen y un final. El símbolo entidad en un diagrama de flujo se puede utilizar más de una vez, como pudieron ver en el ejemplo de la biblioteca, que se utilizó 2 veces una entidad. ¿Cómo se representa la entidad? Las entidades se representan a través de un rectángulo, ¿verdad? Se representan las entidades. Ahí en el libro pueden ver un ejemplo de entidades, por ejemplo, la entidad alumnos, la entidad cliente, la entidad SCI. SCI. O sea, un sistema también puede ser visto como una entidad, ¿verdad? Como tal, como una entidad. Bueno, además de las entidades,